La bienaventuranza para el día de hoy está en el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Misericordia es una palabra que viene del latín misere. Misere significa miseria y habla de la necesidad de una persona. Pero hay otra palabra ya, misericordia. Misere es miseria, necesidad, dificultad. Y cord, estoy hablando en el latín. Cordis habla del corazón, cardio, está hablando del corazón. Y la palabra ia, misere, cor, y la palabra ia en el latín. Ia significa hacia los demás. Así que, en pocas palabras, misericordia significa sentir en tu corazón compasión hacia la necesidad o la miseria de los demás. Y obviamente moverte a hacer algo para solucionar su necesidad. No es lástima. Usualmente el ser humano confunde misericordia con lástima. La lástima es un sentimiento momentáneo que nos mueve a ayudar o aliviar temporalmente la necesidad de alguien. Tú estás allá en el semáforo esperando que la luz cambie y de repente ves allá una señora con un niñito y un pequeño letrero pidiendo ayuda. Y lo que te da es lástima y tú dices, qué lástima ese niñito, qué lástima esa familia. Y sacas $1 o $2 y se los tiras por la ventana. Le solucionaste temporalmente su necesidad y fue un sentimiento momentáneo. Pero, misericordia, misericordia brota de tu corazón y te mueve a hacer algo para ayudar, para solucionar. Hay una palabra que me gusta mucho, no la usamos frecuentemente, pero se llama empatía. Empatía es cuando yo puedo sentir lo que tú sientes y entonces lloro contigo. El apóstol Pablo, hablando de su ministerio y su pastorado, dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Esa misericordia es que cuando tú estás enfermo, es como si yo también estuviera enfermo. Y el apóstol Pablo dice, ¿y quién se alegra y yo no me alegro? Empatía es que yo logre sentir lo que tú sientes. En español o en un idioma común sería ponerse en los zapatos del otro. A veces es tan fácil juzgar y nos pasamos buena parte de nuestra vida juzgando a los demás. Pero si tú te colocaras en los zapatos del otro por un momento y pudieras ver las cosas como él las está viendo, sentir lo que está haciendo, lo que está sintiendo, entenderías el por qué hace lo que está haciendo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este es un mundo, una sociedad donde se valora el poder, donde se valora la fama, donde la conquista es el desafío para cada ser humano y donde la misericordia se traduce más bien como el perdedor y no tiene lugar el tener compasión hacia los otros. Puede pasar por encima, pisotear a quien sea con tal de lograr tus objetivos y el misericordioso no haya lugar allí. Es por eso que es tan importante escuchar las palabras de Jesús y entender que su reino no pertenece a este mundo. Y tú y yo tampoco pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Y en ese reino, la misericordia es clave. Dos cosas implica Jesús con esta enseñanza. Y seguramente ya lo estarás pensando cuando piensas en misericordia. Dos formas de manifestar la misericordia. Una es espiritual y la otra es material. El primer significado en el contexto de la enseñanza de Jesús obviamente tiene que ver con la misericordia espiritual. Tiene que ver con el perdón, la remisión, el olvido de los pecados.
Se deduce por el contexto de todo el sermón que Jesús está hablando de su carácter, de lo que es su reino, de lo que es su Padre, y por lo tanto de lo que ellos hacen, que nosotros debemos imitar. Dios es llamado Padre de misericordia, y esa misericordia se explica en el perdón, se revela en la gracia en favor nuestro, perdonando nuestros pecados. Lucas capítulo 6, versículo 36 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y Jesús añade: sed misericordiosos. Lucas 6:36, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Y luego añade: perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. En pocas palabras, la misericordia espiritual significa que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Nosotros, por nuestro pecado, nos merecemos el castigo eterno, pero Dios, por su misericordia, escucha esto, mírame aquí atentamente, la misericordia de Dios hace que Él nos dé lo que no merecemos. La misericordia de Dios hace que Él nos dé lo que no merecemos. Lo que no merecemos. Habíamos desobedecido, hemos robado, hemos codiciado, hemos envidiado, hemos matado. Tú dices: no, yo no he matado a nadie. Sí, pero cuando chismoseas y hablas mal de alguien, estás matando su reputación. Hemos matado, hemos desobedecido su ley, hemos caminado nuestra vida sin Él. Él allá y nosotros aquí, cada uno haciendo su camino de acuerdo a su parecer. Y sin embargo, Él nos da lo que no merecemos: perdón y amor. Es por pura gracia. Es una bendición lo que Él hace con nosotros. Por pura gracia. Así que Jesús en la bienaventuranza nos invita a ser como el Padre. Misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo te pregunto, ¿qué buscas tú cuando vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque quieres la misericordia de Dios, ¿cierto? Jesús te dice: ¿tú quieres la misericordia de Dios? Empieza por hacer misericordia a los hombres. ¿Con qué cara tú le pides, hombre, mujer, a Dios lo que tú le niegas a otro? Tú exiges justicia porque te hirieron. Tú exiges que se te repare el daño porque te ofendieron. Tú quieres que la ley intervenga porque te quitaron. Pero cuando vienes aquí, se te olvida que tú ofendiste a Dios, que tú le quitaste la gloria a Dios, que tú maltrataste la ley de Dios y le pides misericordia. Jesús está diciendo: sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso, y perdonad para que seáis perdonados. En el cielo existe una misericordia a la cual tú accedes cuando aplicas misericordia en esta tierra. Es una misericordia terrenal que afecta el cielo. El salmista dice: tu misericordia, oh Dios, es hasta los cielos. Perdona, y entonces serás perdonado. Ten misericordia, y entonces alcanzarás misericordia. Cuando tú te niegas a hacer misericordia, cuando tú te niegas a perdonar, estoy enfatizando la misericordia espiritual primero, luego hablamos de la misericordia material. Cuando tú te niegas a perdonar, le estás diciendo a Dios: Señor, tampoco me perdones a mí. Es lo que Jesús enseña en Lucas capítulo 6, versículos 36 y 37. Perdonad
y seréis perdonados. Perdono, pero no olvido. Entonces no perdonaste porque sigues recordando la ofensa. Es tan sencillo como tú, ser humano, frágil, débil, limitado, que no lo conoces todo y no lo sabes todo, le pides a un Dios omnipotente que perdone tus debilidades, tus fallas, tus desaciertos y tus malas decisiones. Pero cuando viene otro ser igual a ti, débil, limitado, que no lo sabe todo, que también está aprendiendo cómo se vive en esta vida, y te ofende, exiges contra él justicia. Ten misericordia y perdona. No existe nada más maravilloso que el perdón. San Agustín, ese gran padre de la iglesia, decía: los seres humanos somos como vasos de arcilla, que con solo rozarse se hacen daño. Vasos de arcilla. ¿Alguna vez has visto una vasija o un vaso de arcilla? Es frágil. Y tú si lo rozas fuerte, le va a quedar un raspón, una grieta. San Agustín decía: somos como vasos de arcilla que con solo rozarse se hacen daño. Dice: no se puede vivir en armonía en la familia o en cualquier otro tipo de comunidad sin la práctica del perdón y de la misericordia recíproca. Recíproca. Yo tengo de ti misericordia cuando te equivocas. Ten de mí misericordia cuando me equivoco. El perdón. Amad a vuestros enemigos. Mateo 18:21. Amad a vuestros enemigos. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será grande vuestro galardón y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno para con los ingratos y para con los malos. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y añade un pasaje que la pastora leyó hoy: dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, rebosando en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, seréis medidos. Tú te niegas a perdonar, entonces no serás perdonado. Tú, dice Jesús, no juzguéis, no seréis juzgados. Dice: no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Significa exactamente las palabras que la pastora dijo hoy. Tú das el primer paso. Tú, escúchame esto, mírame. Tú siembras y después recoges el fruto. Si tú perdonas, vas a ser perdonado. Si tú no juzgas, no vas a ser juzgado. Si tú le echas sal a las heridas del pobre que te hirió, ¿qué vas a cosechar? Lo mismo. Es sencillo. Si tú te ensañas en mostrarle al que te hirió lo malo que es, lo terrible que fue su acto, y se lo restriegas en las narices día tras día, ¿qué vas a cosechar? Lo mismo. Tú haces lo malo con tu prójimo y después otro viene y te lo hace a ti. Otro te ofende, otro te hiere, otro te insulta, otro te irrespeta y cosechas lo mismo que estás dando. ¿Me estoy haciendo entender? Con razón Jesús me estaba dando esta semana: ¿de qué sirve ganar el mundo si perdemos el alma? ¿Para qué les voy a hablar de otros temas de actualidad si lo que Jesús requiere es que miremos nuestro corazón para que lleguemos al bendito cielo? Yo quiero ir al cielo, no sé tú.
Y si para llegar al cielo tengo que aplicar todo esto, aunque duela, porque perdonar duele, ¿cierto? Perdonar duele. ¿Por qué duele? Pues porque te ofendieron, te irrespetaron, te quitaron, te maltrataron, se burlaron, te dieron la espalda, te abandonaron en el momento de necesidad, y eso duele. Y perdonar, eso duele. Pero Jesús dice, aunque te duele, perdona para que en el cielo seas perdonado. Y perdonar es olvidar, perdonar no es seguir señalando, perdonar no es seguir recordando, perdonar no es seguir actuando como si hubiera sido ayer. La ofensa fue hace 20 años y todavía sigues sentido y todavía sigues malhumorado y todavía sigues malacaroso por lo que sucedió hace 20 años. Pero por favor, sed misericordiosos y alcanzaréis misericordia. Felices los que perdonan, porque ellos alcanzarán misericordia. Salmo 36, se me estaba perdiendo la cita. Salmo 36, 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Así de grande es la misericordia de Dios. Salmo 36, 5. Y tu fidelidad alcanza las nubes. Aplica la misericordia terrena y entonces alcanzarás la misericordia celestial. Perdona a tu cónyuge, perdona a tu suegro, perdona a tu suegra, perdona a tu jefe, perdona a tu hijo, perdona a tu pastor si te hirió, perdona si tu pastor se equivocó, perdona si la iglesia no estuvo cuando lo necesitaste, perdona y alcanzarás el perdón de Dios. Ten misericordia y alcanzarás la misericordia de Dios. Esa misericordia espiritual no es solamente perdonar, también es consolar, también es enseñar, también es estar ahí al lado de la persona en sus sentimientos, en sus emociones. Me gusta esa palabra, aunque no la usamos mucho. Empatía, sentir, poder sentir lo que el otro esté sintiendo, y lo sientes allá adentro. Oseas capítulo 11, versículo 8. Dios, hablando de Israel que se está perdiendo, dice: mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama mi compasión allá adentro en sus entrañas. Se conmovía, dice: mi corazón se conmueve, se inflama mi compasión. Oseas 11, 8. Eso es ser misericordioso, aceptar a los demás tal cual son, estar abierto a perdonar y compadecernos de los demás. ¿Alguien te hirió? Sí, te hirió porque seguramente tuvo un mal día también. ¿Alguien te ofendió? Es porque seguramente a él lo ofendieron antes. Siempre encuentra la razón detrás de la acción. Siempre hay una razón. ¿Te maltrataron? Es porque a él de niño lo maltrataron. Claro, nada justifica que se desahogue contigo. ¿Yo qué culpa tengo de lo que le hicieron cuando niño? Pero si tú encuentras la razón, te será fácil perdonar. Si tú encuentras la razón, te será fácil ayudar y mostrar misericordia. Tu jefe es un malhumorado, es un gruñón, un gritón y un maltratador, porque eso mismo hicieron con él. Que tu padre es esto, lo otro. Revisa su historia, tal vez eso mismo sucedió con él. Y entonces ahí entra la compasión, misericordia, sed. Dos cosas dice la Biblia acerca de que debemos ser como Dios. Sed perfectos, como Dios es perfecto. Y Jesús dice aquí: sed misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. ¿Quieres el perdón de Dios? Perdona a los demás. Sí, su gracia es infinita. Sí, el perdón de Él es voluntario, no depende de lo que tú hagas. Pero ayuda el que perdones a otros, para que Él se mueva a perdonarte a ti. Perdona y olvida, por favor.
Perdona y olvida. Por favor, te lo pido. Olvida. Olvida y sigue adelante. Lo que quedó atrás, fue atrás. Por eso se llama pasado. Pasado es de atrás. Mira hacia adelante con expectativa, con esperanza. Y la misericordia también es material. Tiene que haber otra manera de expresar esa misericordia. Jesús, hablando del Padre misericordioso, dice que Él hace llover sobre justos e injustos. Así que la misericordia no solo se demuestra espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, la misericordia también se demuestra dando y haciendo. Y Dios hace que llueva sobre los justos y también sobre los injustos. Él da. Misericordia también es material. Jesús colocó una historia explicando lo que es esta misericordia. Está en Lucas capítulo 10 y el versículo 25. Un abogado, un intérprete de la ley, es un abogado, queriendo tentar a Jesús y ponerle a prueba, le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Observa la pregunta. ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Jesús le coloca esta historia y le dice: un hombre, versículo 30 de Lucas capítulo 10. Lucas 10:30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Lo agarraron a palo allá y le robaron su burrito, sus pertenencias, su chaqueta, todo lo que tenía, y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendía, observa esto, observa la gráfica, pon esto en tu mente. Descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo venía un levita, versículo 32 de Lucas 10. Y llegando cerca del lugar, lo miró y pasó de largo. Tal vez asumió que ya estaba muerto, o simplemente, como muchas veces hacemos en la vida, decimos: ay, pobrecito, y seguimos sin hacer nada. Siguió de largo. Pero un samaritano, observa que Jesús enfatiza y nos dice, recuerda, cada palabra que está en la Biblia es clave, es importante. No está allí simplemente para adornar la historia. Jesús está diciendo que el que se movió en su corazón fue un samaritano, es decir, uno que no era judío. Es decir, uno que no era del pueblo de Dios. Un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Oh, qué gloriosa historia. Aceite y vino. Aceite es símbolo del Espíritu Santo. Vino es símbolo de la palabra de Dios. ¿Con qué curó el hombre allá? ¿Con qué puedes tú sanar a tu hijo, tu hija, tu familiar? Con la presencia del Espíritu Santo en ti, hablándole palabras buenas y con la palabra de Dios. Le echó aceite y vino. Lo vendó y lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón que estaba cerca seguramente, y cuidó de él. Al otro día, al partir, observa lo que hizo este hombre. Es un absoluto desconocido. Te estoy hablando que es un samaritano, uno que no tiene nada que ver con los judíos. No es judío, no es del pueblo de Dios. Ese samaritano tomó a este hombre, lo vendó, lo curó, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y al otro día al irse puso 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídamele. ¿Lo estás leyendo o solo lo tengo yo en mi Biblia? Dice: cuídamele, como si fuera su amigo, como si fuera de él. Cuídamelo. Es como si fuera suyo. ¿Sí me estoy haciendo entender? No dijo: cuídalo, porque es él. No, dijo: cuídamelo, como si fuera mío. Mi familiar, mi amigo, mi hermano, mi primo. Cuídamele. Y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
¡Qué acto de misericordia! Yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El abogado, el intérprete de la ley, le dijo: el que usó misericordia de él. La respuesta de Jesús a su pregunta: ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? La respuesta de Jesús fue: ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. En la vida nos encontraremos gente herida y maltratada. Como hemos sido perdonados, perdonemos y sanemos sus heridas. No con fuerza de voluntad, no con tu inteligencia, con la palabra de Dios. Vino y con el Espíritu Santo, aceite. Pero este Señor no solamente le dio vino y aceite. Este Señor se mandó la mano al bolsillo y pagó por él. Pagó por él. Dice la Escritura, Salmo 41, versículo 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. ¿Sabes de un pobre? ¿Has visto un pobre? ¿Te encuentras pobres en los semáforos, en las esquinas? Jesús dice, Dios dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Y no importa, yo era de las personas que antes decía, si le doy plata, se va a ir a comprar droga. A esa gente que está en los semáforos. Se va a ir a comprar su botella de aguardiente y va a seguir en lo mismo. Entonces no le doy. Ese no es mi problema. ¿Qué haga él con el dinero? No es mi problema. Mi problema es mostrar mi corazón ante Dios. Y Dios dice que si pienso en el pobre, Él va a cuidar de mí. Así que cada vez que tengo la oportunidad y hay alguien allá pidiendo, yo saco y le entrego. Y le digo, Dios, tómale foto a este momentico y acuérdate de mí. Lo que Él haga con el dinero es su problema. La última vez, antes de dar dinero, vi un hombre ahí en el semáforo con su letrerito y pensé eso, a este muchacho, si le doy plata de ir a fumar marihuana, quién sabe qué, mejor no le doy nada. Y seguí derecho, pero a la esquina eso no podía, el corazón me palpitaba, así que me devolví, entré al McDonald's, le compré hamburguesa, papas y Coca-Cola. Y me devolví a la esquina, lo busqué y le entregué el paquete. ¿Tiene hambre? Me dijo, sí, tengo mucha hambre. Aquí le compré esto. ¿Qué hay ahí? Le digo, una hamburguesa con Coca-Cola. Y me dice, a mí no me gusta la Coca-Cola. Entonces, para evitar esos inconvenientes, les doy plata. Dice ahí dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. ¿No te parecen gloriosas todas esas bendiciones solo porque saques unos cuantos billetes de tu bolsillo y se lo entregues al pobre? Pobre es uno que no tendrá jamás, posiblemente, la oportunidad de devolvértelo. Si tú me das un regalo, seguramente yo podré devolverte un regalo. Tú me invitas a cenar, seguramente mañana yo te invitaré a cenar. Pero Jesús está hablando aquí, Dios está hablando de ser misericordiosos con los que no te lo pueden devolver. Yo recuerdo cuando íbamos a hacer mercado y llegábamos a casa y mi mamá empezaba a dividir la comida. Y ponía un poco de arroz acá y otro poquito de arroz acá. Y un poquito de chocolate acá y otro allá. Y armaba un paquetico y se iba arriba a las montañas. Había una invasión. Y ella llevaba comida y regalaba comida. O hermanos de la iglesia que estaban pasando necesidad. Años después,
Te estoy hablando de quizás 20 años después. Eso fue el año 2004, un año antes de venirnos para esta nación. Suena el teléfono y contesto y me habla un joven y me dice: soy Edgar Arevalo. Y le digo: sí, hermano, ¿en qué le puedo servir? Y dice: usted seguramente no me recuerda, pero yo crecí en la iglesia con usted. Y tal vez usted no me ha visto, pero yo sí lo he visto a usted en la iglesia. Yo quiero decirle, escuchen esto, yo quiero decirle que cuando su mamá llegaba a mi casa, era como si llegara Papá Noel. Era el momento de comer, era el momento de la vida. Su mamá llegaba y cambiaba la historia de nuestra casa. Lo estoy llamando para decirle que yo quiero devolverle el favor. Escúchame esto, durante ese último año, mes tras mes, el hombre se hizo cargo de nuestro sustento económico. Los 2 primeros meses, él iba con su esposa y hacía mercado. Y venía y nos traía las bolsas de mercado. Y después yo no sé qué cara me vio o algún comentario hice y como que se dio cuenta que compraba cosas que nosotros no comíamos. Así que de ahí en adelante resolvió darnos el dinero durante un año. Y yo vi claramente esto cumplirse. Lo que mi mamá sembró recordando a los pobres, yo lo coseché años después. Tú siembra, da al que te pida, da al necesitado. Y aunque no te pidan, tú nunca sabes la sed con que otra persona está viviendo. Tú nunca sabes su necesidad. Aquí en este país es fácil ver a la gente con carros bonitos y lujosos y no sabes si no tiene para la gasolina porque todo se le está yendo a pagar la cuota del carro. Tú nunca sabes lo que una persona está viviendo. Si Dios te pone en el corazón, da, entrega. Despójate de lo tuyo. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado. Proverbios 11:25. El alma generosa, el que da, será prosperado. ¿Quieres tener? Da. Eclesiastés 11 dice: reparte a 7, reparte a 8. Echa tu pan sobre las aguas. Cuando menos lo esperes, volverá a ti. Padres, siembren para que sus hijos cosechen. Den con liberalidad. Den. Efesios 6:8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea esclavo o sea libre. El bien que cada uno hiciere, Efesios 6:8. El bien que cada uno hiciere, eso mismo recibirá del Señor. Eso va en doble vía, ¿no, señores y señoras, señoritas, jovencitos? El mal que tú hicieres, ese recibirás del Señor. El bien que hicieres, eso recibirás del Señor. La Nueva Versión Internacional dice: lo que tú hagas, escúchamelo, lo que tú hagas que pase en la vida de otra persona, Dios hará que pase en la tuya. Lo que tú hagas que pase en la vida de otra persona, Dios hará que pase en la tuya. Tú haces sonreír a un huérfano esta Navidad. Tú haces sonreír a un pobre en el momento de escasez. Tú traes descanso y la solución a una necesidad. Dios te lo devolverá. Dios cuidará de ti. Jesús dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como Él te ha perdonado, perdona. Como Él te ha dado, así da. Hoy yo escojo perdonar. Hoy yo elijo buscar lo que está en el bien supremo en todos los que se crucen en mi vida cada día. Haz bien a todo el que se cruce cada día. Hoy elijo respetar las decisiones de los que están alrededor mío, aunque yo no esté de acuerdo. Hoy elijo respetar las decisiones, las acciones,
la vida de los que estén alrededor mío, aunque yo no esté de acuerdo. O yo elijo perdonar, o yo elijo hacer el bien, o yo elijo respetar, o yo elijo ser como es Dios. Ponte en pie y vamos a orar. Y si mientras he estado hablando sabes que hay algo que todavía tienes allá guardado, que no has podido perdonar. Yo sé que hay heridas de heridas. A veces la gente cruza el límite. A veces somos ofendidos, sobre todo cuando tocan nuestra familia, ¿no? Cuando alguien agrede a nuestro cónyuge o maltrata, habla mal de nuestros hijos, hace algo en contra de nuestra familia. ¡Wow! Esas son líneas que no se deben cruzar. Pero ella dice, perdonad y seréis perdonados. No dice qué clase de ofensas, sí perdonar. Dice perdonad. Pedro se acercó a Jesús y le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? Yo hubiera dicho 5 por ahí. Tú y yo hubiéramos dicho 3. Hasta 3, ¿cierto? ¿Qué contestó Jesús? No te digo 7. Te digo hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Es un número ilimitado. 7 por 1, 7. 7 por 7, 49. ¿Y van 2? 49 por 7, 280 y pico, y van 3. 280 y pico por 3 van 14.100 tanto, y van 4. Cuando tú haces 70 veces 7 es infinito. La calculadora te va a poner E de error, no lo puede calcular. Así es el perdón. Gracias por haber visto esta predicación. Nuestra oración como iglesia es que cada vez que veas una de estas, tu vida sea bendecida. Y al compartirlo y al decirle a otros, tu familia y tus amigos también sean bendecidos. Si esa es la primera vez que ves un video como este, es la primera vez que escuchas mencionar a Dios y a Jesús y que Él se interesa en nosotros y quisieras abrirle las puertas de tu corazón, este es el momento. La palabra dice que todos pecamos y estamos destituidos y apartados de la gloria de Dios. Hubo una solución, que Jesús viniera aquí a la tierra hace 2000 años y tomara tu lugar y tomara mi lugar. Así que mi invitación para ti en este momento es que cierres tus ojos. Vas a decirle a Jesús que entre a tu corazón y yo te voy a decir una oración como guía y tú la puedes repetir después de mí. Allí donde estás, dile: Señor Jesús, gracias por haber venido a tomar mi lugar en esa cruz. Gracias porque llevaste toda mi maldad, todo mi pecado. Yo abro mi corazón, abro las puertas de mi vida y pido que tú vengas y tomes control de ella. Guía mis pasos, muéstrame qué hacer y anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, puedes tener la certeza de que Jesús te escuchó y que está allí contigo y que va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el final. Yo te invito a que pongas el botón de suscripción aquí en nuestro canal de YouTube. También visites nuestra página web www.regenesischurch.org y también nos busques en Facebook. Si deseas más información de cómo es esto de cómo caminar con Jesús, cómo orar, cómo leer la Biblia, por favor contáctenos, nos gustaría saber más de ti y hasta la próxima, que el Señor te bendiga. Hasta luego.